Muy bien, hola a todas y todos, bienvenidos a este segundo video donde les voy a enseñar cómo realizar las pruebas estadísticas que estamos haciendo, pero ahora con datos cuantitativos. Entonces, lo primero que voy a hacer es la base de datos que ya descargué. Voy a elegir una columna que tenga datos cuantitativos, es decir, que sean números. En este caso voy a trabajar con la columna G, donde tengo el, la duración total del streaming, ¿sale? Voy a crear una nueva hoja y primero que nada vamos a calcular las medidas de tendencia central que ustedes ya conocen. Entonces voy a poner aquí medidas de tendencia central. Vamos a calcular primero que nada la media o el promedio, la moda, la mediana. Déjenme, voy a dejar la moda hasta el final. La media geométrica y la media aritmética. Perdón, la media armónica. ¿Sale? Y aquí al final voy a dejar la moda. Por si aparece más de una moda, necesita varias celdas para trabajar. Entonces, esto de aquí lo vamos a centrar. Acuérdense que ustedes pueden personalizar su hoja de cálculo para que quede como ustedes quieran trabajar, ¿no? Entonces en este caso yo voy a poner todo esto en una sola celda que se alcanza a ver ahí, ¿no? Le voy a poner bordes gruesos, ¿sale? Para que esto se vea bien. Ahora sí, la media, simplemente la función que voy a utilizar es la función promedio, ¿sale? Abro paréntesis y voy a seleccionar el rango. Entonces selecciono el primer valor, le doy Shift Control y la flechita hacia abajo. Con eso ya selecciono hasta el último valor, le voy a dar, cierro el paréntesis, Enter, y aquí ya me va a estar calculando la media, ¿sale? Aquí yo puedo aumentar o disminuir el número de decimales. Vamos a trabajar ahorita con dos decimales, entonces la media de estos datos es 6. La mediana, fíjense que lo que voy a hacer es copiar esta fórmula y la voy a pegar aquí abajito. Y lo único que voy a hacer es, en vez de poner promedio, que es la función que está calculando el promedio, voy a poner la función mediana, ¿sale? Y con eso el rango ya está seleccionado, ya no tengo que volver a seleccionarlo. Me regresa la mediana, que en este caso es de 5.4. Para la media geométrica voy a hacer algo muy parecido. En vez de promedio, voy a poner media.geom. ¿Sale? Media geométrica. En este caso me está regresando este valor. La media armónica, igual, muy parecido. En vez de promedio, ponemos media.armo de armónica, ¿no? Aquí me faltó, perdón, media.armo, ahí está, me regresa el valor de la media armónica y la moda, igual, pego la fórmula que ya tengo y en vez de promedio le voy a dar moda y aquí es importante que seleccionemos la que dice punto varios. Acuérdense que un conjunto de datos puede tener más de una moda. Entonces selecciono moda.varios. En este caso la moda solo fue de 4.8, ¿no? Y entonces de esta medida yo ya calculé las medidas de posición central, de tendencia central. Yo puedo darle formato aquí a los números, a todos directo. Voy a presionar la tecla Control y 1. Me va a aparecer este menú donde yo voy a poder elegir en qué categoría quiero que clasifique mis datos. Le voy a pedir que sean números y que me los regrese a dos posiciones decimales. Y le voy a decir que me los muestre centrados. Con esto ya tengo aquí estas medidas. Como pueden ver es bastante sencillo. Vámonos ahora con las medidas de dispersión. En el caso de medidas de dispersión vimos lo que es el rango,
la desviación estándar, y la varianza, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí lo voy a centrar para que igual se vea bonito. Voy a pedirle que me una esas celdas, que me muestre el texto. Y ahora sí, para calcular el rango y la desviación estándar, en el caso del rango, acuérdense que es el valor más grande menos el valor más pequeño. Entonces le voy a decir primero que me encuentre el máximo, ¿sale? Entonces voy a poner la misma fórmula, el rango es el mismo, el rango no cambia. Entonces le voy a pedir que me encuentre el máximo y a ese máximo le voy a pedir que le reste el mínimo, ¿sale? Y entonces de esta forma ya me va a encontrar el rango, que es lo que necesito. Y aquí me está marcando un error, supongo que me faltó, pues un paréntesis de más, aquí ya me lo corrige. El rango es de 22.7. La desviación estándar, voy a pegar esta fórmula y simplemente le voy a poner la función que es este des fíjense que me aparecen aquí dos, desvest.m y desvest.p. La M significa muestral, la P significa poblacional. Entonces vamos a trabajar con la desviación estándar muestral. Le doy enter y me regresa el valor de la desviación estándar. Y la varianza es muy fácil, simplemente es la desviación estándar elevada al cuadrado. ¿Sale? Aquí igual les puedo cambiar el formato para que aparezcan centrados, para que aparezcan con solamente dos decimales. Y y ya tengo calculados estos valores de dispersión, ¿de acuerdo? Lo que seguiría hacer la tablita para agrupar los datos. Para agrupar los datos, voy a poner aquí los pasos que son más o menos. Necesito primero que nada el número de datos. Eso nosotros ya lo sabemos. Y si no lo supiéramos, puedo poner la misma fórmula, pero en vez de promedio le voy a dar la función contar. Eso me va a regresar pues el número de datos que yo elegí. En este caso son 999. Después necesito el rango ya lo calculé. Lo voy a poner aquí nuevamente, solo para saber que lo estoy utilizando. En este caso es 22.70. Con el número de datos, yo puedo calcular el número de clases, ¿sale? El número de clases, acuérdense que lo calculo con la regla de Sturges. Entonces voy a poner aquí número de clases. Y en este caso sería 1 más 10 sobre 3 por el logaritmo de el número de datos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, perdón, se me fue esto de aquí. Es 1 más 10 tercios, ajá, por el logaritmo. Entonces, lo vuelvo a poner aquí. 1 más 10 sobre 3 por el logaritmo base 10. Entonces, si tienen dudas de qué logaritmo es, vamos a elegir logaritmo base 10 del número de datos. Y eso me regresa 10.99. Acuérdense que con esta reglita tenemos que redondear al entero más cercano. Entonces, esta reglita me está diciendo que yo necesito 11 clases. ¿De acuerdo? Ya que conozco el número de clases, vamos a calcular la amplitud. La amplitud simplemente hay que dividir el rango entre el número de clases. Aquí el número de clases lo voy a poner directo, porque si yo referencio la celda, Excel me lo va a tomar con los decimales que tiene. Aunque solo me muestra aquí el 11, en realidad se acuerdan que era 10.9 y cacho, ¿no? Si yo referencio la celda, Excel va a tomar ese 10.9 y cachito. Entonces, para asegurarme que quede bien,
lo pongo directo. Y en este caso la amplitud me está quedando de 2.06. Aquí, trabajar con esta amplitud queda al criterio de ustedes. Si lo quieren trabajar a lo mejor como 2.06, aunque yo les recomendaría que vean los datos que están trabajando, ¿sale? Vean cuántos decimales tienen. En este caso solamente tengo un decimal, por lo que quedarme con 2.06, pues en realidad pues no sirve de nada tener ese segundo decimal. Aquí mi sugerencia es, pues trabajen solamente a un decimal o al número de decimales que tengan sus datos. En este caso, como tengo un decimal, yo puedo elegir la amplitud como 2.0 o como 2.1. Y tengan en cuenta que este cambio pues va a modificar tal vez un poquito el número de clases. Puede que sean 10 o puede que sean 12. No hay problema, no es una regla escrita, es una ayuda para saber. Entonces, en este caso de la amplitud me voy a quedar con 2. ¿Sale? Ahora sí, ya tengo la amplitud, ya tengo el rango. Vamos a ver el límite inferior de la primer clase. El límite inferior de la primer clase, pues es el valor más pequeño. ¿Sale? Entonces, pues simplemente le voy a decir que me regrese el valor más pequeño de mi conjunto de datos, que en este caso es 1.2. Con todo esto de aquí, yo ya tengo lo necesario para hacer mi tabla de frecuencias. ¿Sale? Entonces, todo esto que hice aquí fue para agrupar los datos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer nuestra tablita de frecuencias. La voy a poner de este lado. ¿Sale? Lo primero que necesito va a ser el límite inferior. Lo voy a poner aquí. Y después el límite superior. ¿Sale? El límite, aquí déjenme, le pongo el número de clases que vamos a tener. Entonces lo voy a poner aquí esto de acá. Aquí voy a poner el número de la clase. En principio tienen que salir 11 clases. Pero acuérdense que como estamos redondeando la amplitud, pues este número de clases puede variar a lo mejor a 11 o a 12. No se preocupen. Voy a poner ahora sí el límite inferior de la primer clase. Es este valor que tengo aquí. El límite superior lo voy a calcular sumando el límite inferior de esa clase más el valor de la amplitud. Entonces aquí ya me dio el límite inferior y superior de la primer clase. En principio, esta fórmula de límite superior yo ya la puedo llevar al resto de las celdas. Ahorita me está marcando ceros porque el límite inferior no tengo nada. Pero recuerden que el límite inferior de la segunda clase es igual al límite superior de la clase anterior. Y ahora sí, esta fórmula de aquí yo la puedo mover hasta el final. ¿Sale? Y en principio ya me debería de trabajar. Aquí, sin embargo, vean que cometí un error. Y el error que cometí es que cuando yo le estoy sumando la amplitud, Excel me reconoce esta celda. Eso para la primer clase. Veamos para la segunda. Para la segunda clase, si ustedes se dan cuenta, bajó de celda. La tercer clase nuevamente bajó. Y entonces, como estas celdas están vacías, pues para Excel eso es un cero. Para yo decirle que me quiero quedar con esa celda y que no la cambie, lo único que tengo que hacer es la letra de la celda, que en este caso es la letra D, la debo de poner adentro de signos de pesos. Y con eso, de cierta manera, bloqueo esa celda o bloqueo ese valor. Y ahora sí, esto ya va a funcionar. Ya me va a regresar los límites inferiores y superiores de todas mis clases. ¿Sale? Ahora lo que me falta sería calcular la frecuencia. Para la frecuencia, lo que tengo que hacer es contar cuántos valores caen dentro de estos dos límites. ¿Sale?
Y aquí la forma en la que lo vamos a hacer con Excel va a ser contando primero todos los valores que sean mayores al límite inferior y luego le voy a restar todos los valores que sean menores a ese límite. ¿Sale? Entonces vean, yo le voy a poner aquí, primero voy a contar todos los que son mayores al límite inferior. En este caso voy a usar la función contar.si. Esta función contar.si me va a evaluar una condición y me va a regresar únicamente los valores que cumplen esa condición. Entonces primero me pide el rango. Para elegir el rango me voy a la hoja de aquí, selecciono los datos que estoy trabajando, que si ustedes recuerdan era esta de aquí de el tiempo total de tiempo promedio del streaming. Selecciono todos, le pongo una coma y ahora me pide el criterio. Para el criterio me regreso a la hoja original, a la hoja donde estoy trabajando, y vean que aquí automáticamente Excel me está diciendo la hoja en la que voy a trabajar. Como esto puede estorbar un poquito, lo voy a borrar, ¿sale? Y el criterio, le voy a pedir que me cuente los datos que sean mayores o iguales al límite inferior. Para hacer eso pongo entre comillas el signo de mayor seguido del signo de igual, cierro comillas, pongo el signo de ampersand y selecciono el límite inferior. Cierro paréntesis, le doy enter y eso me va a contar todos los datos que son mayores que mi límite inferior. Y si ustedes se dan cuenta, esto tiene sentido. El límite inferior de la primera clase es el valor más pequeño. Obviamente, pues todos los datos que yo tengo son mayores o iguales que este valor. Entonces tiene lógica que sea 999. Y ahora le voy a restar los que sean mayores o iguales que el límite superior. Para eso simplemente puedo copiar esta fórmula, la pongo después de la resta y fíjense que lo que voy a hacer es seleccionando aquí en donde debe ir el dato que es el límite superior, voy a arrastrar esta celda a elegir el límite superior. Y solamente hay que tener cuidado de que se esté arrastrando lo que yo quiero. Si tienen dudas o problemas con esto, pues lo podemos hacer manualmente. Y aquí, después del ampersand, pues borro la celda que había elegido y simplemente selecciono ahora límite superior, cierro paréntesis y esto ya me regresa la frecuencia de esa primer clase. Entonces en esa primer clase yo tengo 103 datos. La ventaja de hacerlo de esta manera es que yo puedo arrastrar esta función a todas las clases y me va a regresar el conteo de todas de cada una de las clases, ¿de acuerdo? En principio, si lo hicimos bien, pues, pues el total tiene que ser los 999 datos, ¿de acuerdo? Ahora, ya que tienen esta tablita, pues ya ustedes son capaces de calcular la media, la mediana, la moda, desviación estándar y varianza para la tabla de datos agrupados. Y la idea es que comparen a ver si esos valores dan el mismo resultado que para datos no agrupados. Entonces, esta fue una manera de hacer esta tabla. Es la manera, digamos, a manita, ¿no? A pesar de que Excel hace los cálculos, pues vamos haciéndolo paso a paso. Vamos a tener otra manera que es igual utilizando una tabla dinámica. Entonces voy a crear una nueva hoja. Me voy a regresar a la primera, a donde tengo mis datos. Y aquí voy a seleccionar todos los datos que voy a trabajar. Entonces selecciono desde el primero hasta el último. Le voy a dar clic en insertar, selecciono la opción tabla dinámica. Y aquí me va a preguntar dónde la quiero ubicar. Le voy a decir que en una hoja de cálculo existente,
y voy a seleccionar mi hoja 3 y una celda de hasta arriba. Aquí no hay problema en cuál elijan, solo pues cualquiera. Y le van a dar clic en aceptar. Esto me va a crear la tabla dinámica. Ahora, vamos a hacer que nos diga las frecuencias e inclusive que me calcule los límites inferiores y superiores. Para ello, voy a arrastrar esta variable, que es la que voy a trabajar, y la voy a poner aquí en donde dice filas. Y también la voy a poner aquí en donde dice valores. Aquí ahorita en principio lo que está haciendo es sumar las veces que aparezca, por ejemplo, el 1.2, el 1.4, pero a mí no me interesa que me diga cuántas veces, perdón, que me regrese la suma. A mí me interesa que me diga cuántas veces aparece. Entonces, aquí le voy a dar clic en esta parte de aquí y esto me tiene que desplegar un menú. Entonces, déjenme ver. Aquí está. Y aquí le voy a decir que me lo resuma por recuento. Que me cuente cuántas veces está apareciendo cada uno de esos datos. Le doy en aceptar. Y ahora sí, lo que me está diciendo es que el dato 1.2 aparece dos veces, el 1.4 aparece dos veces, ¿no? Digamos que ya estoy calculando la frecuencia, pero todavía no lo he agrupado en clases. Para agruparlo en clases, voy a seleccionar el primer dato de aquí de mi tabla dinámica, le voy a dar clic derecho y voy a buscar la opción que dice agrupar. Aquí me aparece un menú que me dice en dónde comienza, en dónde termina y cada cuánto quiero que agrupe. Este por o este cada cuánto sería la amplitud. Entonces acuérdense que nosotros en amplitud le pusimos 2, ¿sale? Le doy en aceptar y esto ya me está regresando mi tabla de frecuencias. Si ustedes la ven, va a ser la misma que obtuvimos con el otro método. Entonces, cualquier método que ustedes elijan está bien, ¿sale? Para que puedan crear su tabla de frecuencias. Y ahorita que estoy viendo, fíjense que el tercer valor, que es 340, de la clase que va de 5.2 a 7.2, aquí me está regresando 339. Tengo una pequeña diferencia y necesitamos tener cuidado con esa diferencia a la hora de calcular las frecuencias. Si ustedes recuerdan, las frecuencias, los límites de la primera clase, ambos son cerrados, ¿no? Es decir, va a tomar en cuenta a todos los valores de eso, dentro de esos límites, incluyendo a los límites. Pero, por ejemplo, aquí en la clase 1, pues ya tomo en cuenta los valores que son iguales a 3.2. Aquí ahora en el límite inferior me va a volver a tomar en cuenta los valores que son iguales a 3.2 y puede que se dupliquen registros. Entonces, para evitar eso, a partir de la segunda clase, le voy a borrar el igual al límite inferior, ¿sale? Para que únicamente me cuente los datos que sean mayores que ese valor. Es un límite abierto. Y en el límite superior lo voy a dejar con el igual para especificar que es un límite cerrado. Y ahora sí, esto de aquí ya lo puedo arrastrar y ya me va a hacer el conteo pues más exacto, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos herramientas que tenemos para calcular la tabla de datos, perdón, la tabla de frecuencia de datos agrupados. Ya lo único que les faltaría, pues sería calcular la media, moda, mediana para datos agrupados, lo cual se los estaré compartiendo en el próximo video. Nos vemos.